Sí, Romina pregunta si es con cámara. No, chicos, no es con cámara. Estos cuestionarios no son con cámara. Ustedes van a entrar, va a estar el cuestionario visible en el aula, hacen clic sobre el cuestionario y comienzan a contestar las preguntas. ¿Sí? Así que no es con cámara porque no es un examen, digamos. Es sencillamente un cuestionario de autoevaluación que van a tener que contestar. ¿Sí? Y al finalizar el cuestionario, ustedes van a saber qué nota tienen. Van a saber si lo aprobaron o no lo aprobaron. Les pedimos el mayor esfuerzo porque después yo sé que van a venir las preguntas de qué pasa si no aprobamos un cuestionario. Bueno, en principio es lo que tienen en el aula, necesitan aprobarlo para poder rendir y obtener la regularidad. Entonces, va a depender de ustedes, del esfuerzo que pongan, de lo que ustedes puedan llegar a demostrar, del interés que tienen en regularizar la materia, en participar en todo lo que se les pide, para ver qué resultados pueden obtener. Ahora no les prometemos nada, esas son las reglas del juego, y eso es lo que ustedes tienen que hacer y tratar de lograr, ¿sí? Ese es el objetivo este año. Entonces, comenzamos con eso, ¿sí? Eso es lo que debemos cumplir, digamos, para poder regularizar la materia. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Profe. disculpe. Sí. No hay problema, Jorge dice que disculpe que no vio la pestaña, no hay problema. Presten atención, chicos, presten atención, con tranquilidad un ratito se sientan, miran bien todo, ¿sí? Es muy importante. Sí, díganme, ¿alguien quería preguntar algo? Ramiro, creo. Profe, disculpe, buen día. Le quería Dígame. preguntar algo con respecto al desarrollo de los trabajos prácticos. ¿Lo podemos desarrollar en Excel? Pregunto para cuando nos tengamos que presentar, a rendir al final, si es que también tenemos que presentar la carpeta, digamos. El trabajo práctico, esos ejercicios prácticos, ¿te referís vos, Ramiro, que dije recién? Sí, profe. Bueno, ahí se les va a explicar cómo lo van a hacer. Se les va a explicar cómo lo van a hacer, en dónde lo van a hacer y cómo lo tienen que presentar. ¿Sí? Así que tranquilos, por ahora focalícense en el sábado, ya cuando llegue el momento van a tener toda la información que necesitan con el debido tiempo para que ustedes estén tranquilos de qué es lo que van a tener que hacer. No es que hoy tengo que contestar, recién hoy me dicen todo, no, lo van a saber con anterioridad. ¿Sí? Así que por ese lado pueden estar tranquilos ustedes. Profe, Sí. yo creo que se refería al desarrollo de los trabajos prácticos de toda el aula, de las distintas unidades, porque en contabilidad elemental nos hicieron presentar los trabajos prácticos a mano antes de rendir el parcial. Por eso preguntaba si se puede hacer en Excel o los tenemos que hacer a mano para presentarlo al final del cursado. Sí, profe, Ustedes, es verdad, me colgué. los trabajos prácticos los ustedes saben que la metodología de los trabajos prácticos que tienen que hacer ustedes en la casa y van a trabajar por grupos, ya le vamos a poner esa información en el aula, van a tener que armar grupos de trabajo para los encuentros virtuales prácticos, para las clases prácticas. Ahí ustedes van a controlar con los profesores el desarrollo de esos trabajos prácticos. Es decir, que el profesor va a decir, a ver, el grupo tal, ¿qué hizo con este ejercicio? Y van a tener que a lo mejor compartir la pantalla y ver, mostrar cuál es la resolución que ustedes hicieron, y sobre eso van a corregir y van a ver cuál es la resolución correcta para que todos tengan la resolución como corresponde. Pero van a tener que participar en las clases, o sea que van a tener que ir a la clase con el trabajo práctico desarrollado. Lo pueden hacer en Excel, no hay ningún problema. Pueden trabajarlo Bien, así. profe, entonces sí lo podemos desarrollar en Excel, entonces. A esos trabajos prácticos, sí, no hay ningún problema. Yo pensé que estabas preguntando por los ejercicios que tenían que presentar y aprobar. Eso es otra cosa. ¿Sí? Listo, listo, profe, Esos ejercicios ya gracias. les vamos a decir cómo hacerlo. A eso no les voy a decir ahora porque ya lo vamos a definir y se lo vamos a decir. Profe, yo tenía la duda de si hay una cantidad mínima de conceptos que uno tiene que aportar al glosario para que se considere que participó. No, no hay una cantidad mínima.
pero ustedes tengan en cuenta que hay muchas unidades. Entonces, quizás una sola intervención no está tan bueno. ¿Sí? Porque la idea es que eso les sirve para estudiar. Entonces, a medida que van estudiando, van encontrando vocabulario nuevo, palabras nuevas, ¿sí? Entonces, ahí justamente es la oportunidad que ustedes tienen para intervenir en el glosario y hacer su aporte, que no solo les va a servir a ustedes, sino al resto de los compañeros. ¿Sí? Bien, gracias, profe. Bien. No, no hay por qué. ¿Qué más, chicos? Bueno, si no hay más dudas con respecto a esto, total, si les queda alguna otra duda, la pueden preguntar en otra clase. Comencemos con las consultas, ¿sí? Vamos con la unidad número 1, conceptos contables básicos. ¿Qué duda tienen o qué inconveniente han tenido cuando han estudiado esa unidad? Nos escuchamos. Yo tengo acá transcriptas las preguntas que hizo Aldana, Jessica. No sé si ella las quiere preguntar ahora o si no ¿Es de las este leo del grupo? foro. ¿Es de este grupo? Sí, sí. Ah, bueno. Jessica Aldana está ahí conectada. La ve. ¿Dónde está Jessica Aldana? Sí, profe, acá estoy. Ah, perfecto, ahora te veo. Bueno, Jessica, ya que estamos, sí he leído las preguntas, Sí, pero bueno, como todavía no tenemos el listado de todos ustedes, por eso es que preguntaba si estabas presente en la clase. No hay ningún problema. ¿Cuál era tu consulta? Habían como 3 consultas en el foro. sí, yo puse como 8 profes Sí, de había la una que primera era bien unidad. larguita. Capaz que la tuya. Sí, Decime. sí, no, que la lea la profe porque la armé, digamos, leyendo los apuntes. Sí. Ah, entonces Ah, querés que la lea. Vos la armaste a la pregunta leyendo los apuntes. Sí, Ujú. ¿Y no podés vos hacer tu pregunta? ¿Cuál es la duda? ¿O todavía está eso medio que como que no lo comprendes mucho? Por eso preferís que la leamos. claro, por eso, por eso. Bueno, a ver, leamos la pregunta. a ver. Bueno, la primera dice, en la primera parte nos dice que las variables de capital a mantener, criterios de evaluación y unidad de medida de los estados contables deberán complementarse con otras variables. Mi duda va referida a la primer variable con el nombre de determinación de los valores de ingresos, cuya definición plantea que se refiere a la formación del costo total por absorción con la segregación de los intereses implícitos. Precisamente esa definición no entiendo. ¿Qué quiere decir? Claro, porque ahí lo que pasa es que estas variables que ustedes han estudiado, de capital a mantener, unidad de medida y criterios de evaluación, son variables básicas, son las principales, digamos, que definen un modelo contable, ¿sí? Pero no es todo lo que ustedes deben considerar a la hora de confeccionar la información contable. Hay otras variables más que justamente son estas que también deben tenerse en cuenta. ¿A qué se refiere cuando habla de la determinación de los valores de ingreso? Ahí estamos hablando de cómo se van a tener en cuenta, a qué valor van a dar ingresos ustedes a los bienes que van a incorporar al patrimonio, ¿sí? Entonces ahí lo que van a hacer es tener en cuenta el valor de contado, digamos. ¿Mm? El valor por el cual los van a incorporar va a ser el valor de costo, y eso tiene que ser por valor de contado. Esos son los valores de ingreso. Si hay intereses contenidos en una operación, esos intereses van a tener que ser segregados, como ustedes ya saben, y registrados en las cuentas que corresponden. ¿Mm? Bien. La otra pregunta que tiene es, dice, en una parte del texto dice, las normas vigentes en nuestro país aceptan al último modelo de valores corrientes ajustados, pero admite la aplicación como evaluación a valores ajustados, por lo que el modelo se vuelve híbrido.
no estaría entendiendo a qué valores hace referencia en sí, porque a mi entender son los mismos. ¿Cuál sería la diferencia? Claro. Ese último modelo contable al que hace referencia es el valor, es la contabilidad a valores corrientes ajustados, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que vos ahí estás eligiendo capital a mantener financiero, lógicamente, ¿sí? Con la unidad de medida, si estamos diciendo que es ajustado, obviamente la unidad de medida va a ser homogénea, es decir, van a tener que ajustar por inflación. En un contexto inflacionario van a tener que ajustar por inflación, de acuerdo a lo que dice la normativa. Y como el modelo es contabilidad a valores corrientes, el criterio de evaluación empleado es a valores corrientes. Ese es el modelo puro, que es valores corrientes ajustados. ¿Estamos hasta ahí? Esas serían las variables que van a elegir para ese modelo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la normativa nuestra? Adopta ese modelo, pero admite, ¿sí? La aplicación también como criterio de evaluación de los valores históricos ajustados. Es decir, no solamente van a tomar valores corrientes, sino que para algunos tipos de bienes van a considerar el valor histórico ajustado. Entonces, por eso es que al haber una mezcla entre dos criterios de evaluación, decimos que es un modelo híbrido, porque no es puro, deja de ser puro a valores corrientes ajustados y se transforma en un modelo híbrido. ¿Por qué? Porque estamos considerando a la vez otro criterio de evaluación para ciertos tipos de bienes. ¿Sí? ¿A dónde vamos a aplicar, por ejemplo, esos valores históricos? Por ejemplo, con los bienes de uso. Las normas nos dicen que cuando la empresa incorpora bienes de uso, esos bienes de uso se van a incorporar al costo histórico, al valor de incorporación, al costo que tiene ese bien de uso cuando la empresa lo adquiere, así ingresa al patrimonio por valor de contado, como dijimos recién, ¿sí? Y ese es un valor histórico, y no es que lo van a incorporar a valores corrientes, ese bien de uso lo van a incorporar a ese valor histórico, que es un valor de pasado, es un valor que va a estar referenciado al momento en que la empresa compró ese bien de uso y lo incorporó al patrimonio. Va a ser el valor de ese momento, ¿sí? Por eso estamos hablando de valores históricos. ¿Se entiende eso? Entonces, para ese tipo de bienes, por ejemplo, y otros activos más que después vamos a ir viendo más adelante, la norma permite que se use ese valor histórico. Es más, dice que debe ser incorporado a ese valor. Lógicamente, en un contexto inflacionario, ¿qué va a pasar? Cuando lleguemos a la fecha de cierre del ejercicio, vamos a tener que tener en cuenta digamos, la incidencia de la inflación. Entonces vamos a tener que ajustar por inflación. Entonces, a ese bien de uso, ustedes saben que el método para ajustar por inflación es tomar las partidas que son no monetarias, y son las que se ajustan, las partidas no monetarias. Una de esas partidas va a ser justamente los bienes de uso, que lo vamos a ajustar por inflación. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Eso es lo que pasa con nuestro modelo, con el modelo que adoptan nuestras normas contables. Así nosotros vamos a tener que hacer la contabilidad de las empresas. ¿Sí? La otra pregunta es, ¿cuál sería la correcta forma de interpretar la mención? La ley de convertibilidad que deroga las indexaciones por precio, actualización monetaria, etc. No la entendí. Volvémela a leer, por favor. Yo entiendo que ella pregunta, ¿qué quiere decir? Sí. Que la ley de convertibilidad deroga las indexaciones por precio y actualizaciones monetarias. Ah, bueno, solamente eso. Uh-huh. Bueno, no, eso es una ley vieja, digamos que justamente derogó eso, pero lo que ustedes tienen que saber ahora es que cuando, digamos, la empresa debe aplicar un ajuste por inflación, ¿sí? ¿Eso lo saben? Cuando, o sea, porque hay distintos, digamos, niveles de inflación o pautas cuantitativas, digamos, de inflación, cómo medir la inflación. Entonces, no es que si hay un 4% de inflación, nosotros ajustamos los estados contables. Tenemos que fijarnos qué es lo que nos dice la norma
Y lo que nos dice la norma, específicamente la RT 17 es la que lo dice, que los estados contables deben ser expresados, reexpresados en moneda, deben estar expresados en moneda homogénea, ¿sí? En un contexto inflacionario, es decir, que hay que hacer el ajuste. Ahora, ¿cuándo? Cuando la tasa acumulada por inflación en los últimos 3 años alcance o supere el 100%. ¿Sí? Entonces ahí corresponde hacer el ajuste por inflación. Y eso está vigente a partir del año 2018. ¿Sí? El ajuste por inflación, después de un tiempo que no se venía haciendo, se tuvo que hacer ya para el ejercicio 2018. Y las empresas que lo tuvieron que hacer para el 2018, lógicamente, han tenido que ajustar por inflación también los estados contables del 2017. Porque si no, no tenían cómo hacer la comparación. Los estados contables, ustedes saben que son comparativos, ¿sí? Entonces, han tenido que también ajustar el 2017. Ha sido todo un trabajo tremendo ese, pero bueno, se lo tenía que hacer, digamos. Eso es lo que tienen que saber en lo que respecta a lo que es ajuste. Y nada más, con que se lo comentamos para que lo sepan, porque no se lo vamos a tomar tampoco a eso. Sí tienen que saber que los estados contables deben ser ajustados por inflación y cómo es básicamente el ajuste. ¿Cómo se hace el ajuste? ¿A través de qué? De un coeficiente, se aplica un coeficiente de ajuste, que se determina con una relación de índices, ¿sí? Una relación de índices que los publica el INDEC, ¿sí? Ese índice es el IPIM, el índice de precios internos al por mayor, ¿sí? Entonces se toma, como dice ahí en el Power, les dice clarito, cómo se determina ese coeficiente de ajuste, tomando en el numerador el índice del cierre, ¿sí? O sea, del cierre de ejercicio en este caso, que es a donde nosotros estamos ajustando, estamos llevando los valores al cierre de ejercicio, y en el denominador ponemos el índice de origen de la partida que estamos ajustando. Cuando decimos partida nos estamos refiriendo a la cuenta que estamos ajustando, si es el bien de uso, si es una cuenta de resultado, esa es la partida. Tenemos que anticuar la partida, es decir, ver cuál es el origen, ¿sí? Y llevarla desde ese momento hasta la fecha de cierre de ejercicio. Entonces, en el numerador vamos a poner el índice de la fecha de cierre de ejercicio, supongamos que sea 31 de diciembre, y en el denominador vamos a poner el índice de la fecha de origen de esa partida, que puede ser cualquiera. Si es una cuenta resultado, vamos a tener cuentas de resultado desde enero a diciembre, van a tener que ajustar partidas de enero, de febrero, de marzo, de abril, de mayo, de todos los meses hasta diciembre. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, a ver. Algunas ya se las respondió. Ah, bueno. A ver acá. Cuando se presenta el ejemplo práctico en la teoría, ¿cómo Sí. se calcula la depreciación de rodados? Este se corresponde con el 10% de la inflación, que en el mismo ejemplo se hace mención, o está relacionado con los 10 años de vida útil. ¿Qué ejemplo es ese del libro? Sí, No es del profe. Power. No, del libro. Ah, Del libro, ahí te referís a un ejemplo donde están ajustando la depreciación del bien de uso. Profe, No, nos dan como ejemplos del modelo contable y dice ejercicio de aplicación y nos dan dos Sí. momentos y Sí. después nos da la registración en el libro diario y nos pone que el rodado, por ejemplo, acá dice que salió 300 pesos y después en el momento 1 hay un periodo de inflación del 10% y la vida útil del rodado es de 10 años y el valor de reposición es de 320. Y en la registración contable nos dice un asiento, depreciación rodados a depreciaciones acumuladas de rodado, 30 pesos. Ese valor no entiendo de dónde sale, digamos. Y es la depreciación en función de los años de vida útil. Si es 300 pesos, el rodado se deprecia en 10 años, ahí tenés los 30 pesos. Ese asiento es el asiento por la depreciación.
Ah, bueno. Depreciación está. rodados a depreciación acumulada rodados. ¿Ese es el asiento? Sí, ese. Claro, ese es el asiento de la depreciación, que te corresponde hacer por el ejercicio. Ah, bien. Bien. De ahí salen los 30 pesos, de los 300 pesos que tiene de valor el rodado, ¿sí? Considerando una vida útil de 10 años. Después también tiene otra pregunta de un ejercicio, supongo que es del mismo apunte. Ajá. Dice, en el ejercicio de aplicación de la página 47 de la segunda parte, se propone un ejercicio de aplicación referido a resultados financieros. No entiendo cómo se calcula la medición a valores corrientes que se presenta en la página 49 del mismo apunte. Tendría que verlo al ejercicio, no lo sé, al ejercicio de memoria, digamos. Si no, después subo la foto, profe. Y No, hacemos. sí, yo lo puedo consultar al libro. Ah, En todo caso, esa respuesta te la damos por el foro, para que la vean en el foro, ¿sí? bueno, profe. Así, déjenos que veamos el libro, a ver cuál es el ejercicio este, y le contestamos en el foro, de consultas. Bueno, profe, Si gracias. no, tendría que ponerme a ver ahora el ejercicio, todo eso. Mejor lo hago con tranquilidad y les contestamos ahí. Muy bien. ¿Qué otra duda? En la definición de ingresos, ¿a qué Sí. se refiere cuando se expresa que los mismos se deben computar a valores de contado? ¿Que esto no sucede cuando se trabaja con una base de contado percibido o está mal dicha asociación? ¿Valores de ingreso? Ujú. Valores de Dice, ingresos. en la definición de ingresos, ¿a qué se Sí. refiere cuando se expresa que los mismos se deben computar a valores de contado? ¿Que esto no sucede cuando se trabaja con una base de contado percibido? Yo supongo que, o sea, los ingresos, ¿cuál es la principal fuente de ingresos de la empresa? A ver, pensemos un poquito. Las ventas. Muy bien, las ventas de las mercaderías o las ventas de servicios según cuál fuera la actividad de la empresa, ¿sí? Esa es la principal fuente de ingresos. Entonces, supónganse ustedes que la empresa hace una venta, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacen ustedes el asiento de la venta? Supónganse una venta que la empresa hace una venta a plazo, en cuenta corriente a 15 o 20 días. ¿Cómo Deudores hacen por ustedes ventas para a registrar? ventas. ¿Cómo? Deudores por Deudores ventas, por venta a ventas. a ¿Qué más? ventas o con el IVA si es Claro. responsable inscripto. ¿Y qué más? El El Falta costo de algo. mercadería vendida en el otro asiento. Mercadería, Sí, costo de mercadería vendida. perfecto, está muy bien, pero en el asiento de la venta está faltando algo. Fíjense que yo les dije, es una Los venta. intereses. Perfecto, es una venta Ah. en cuenta corriente, quiere decir que el precio de venta tiene incluido un componente financiero, que Profe, es un interés implícito. ¿Qué les está diciendo eso? Que cuando ustedes registren el ingreso por la venta, ¿cuál es la cuenta de ingreso ahí? La venta. Obvio. ¿Cómo van a registrar esa venta, ese ingreso? Por valor de contado. ¿Por qué? Porque tienen que segregar del precio ese componente financiero y registrarlo en la cuenta que corresponde, que es ¿cuál? Intereses. intereses No, ¿cómo se llama la positivos a cuenta? devengar. Intereses positivos a devengar. Positivo. Sí, a ver, quiero que hagamos un ejercicio. Cuando preguntamos, a ver, ¿qué cuenta es? Como la pregunta que hice recién. Pensemos un poquitito antes de contestar. No está mal, o sea, a ver, vos dijiste intereses, Jessica, pero la cuenta no es intereses. ¿Cómo se llama la cuenta? Ahí nos concentremos en el nombre de la cuenta. Ustedes siempre tienen que acordarse que cuando están registrando cualquier operación que haga la empresa, ustedes están utilizando cuentas que ya están predeterminadas en un plan de cuentas. Entonces, si yo estoy hablando de una venta, no puedo en un asiento usar la cuenta intereses, en otro la cuenta intereses positivos a devengar, en la otra intereses ganado. ¿Está claro? Siempre, en este caso, con este tipo de registración, vamos a usar la cuenta intereses positivos a devengar.
¿Sí? ¿Para qué? Para que no existan confusiones, porque no es lo mismo decir intereses que intereses positivos a devengar, o intereses perdidos o intereses ganados. No es lo mismo. Son cuentas diferentes. ¿Sí? Y la cuenta intereses solito no va a existir en un plan de cuentas. Tiene que decir si es ganado, si es perdido, si es a devengar, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Porque después quizás se confundan a la hora de hacer una registración y pongan mal la cuenta. Entonces, nos concentremos en que nosotros estamos haciendo esa registración con un plan de cuentas, que sería el plan de cuentas que ustedes vienen manejando hasta ahora, con el que aprendieron en contabilidad elemental a registrar las principales operaciones. Bueno, esas mismas cuentas vamos a utilizar ahora, y si cambiamos alguna, nos dicen ustedes, bueno, esa cuenta nosotros la usábamos de tal manera, no va a haber ningún problema, nos vamos a poner de acuerdo en qué cuenta vamos a utilizar. No porque no puedan utilizar otra, sino porque si dejamos que ustedes, cada uno elija la cuenta que quiera, ¿cómo vamos a corregir nosotros? ¿Qué parámetros tenemos para corregir? ¿Sí? El día de mañana, cuando ustedes ya se reciban y estén atendiendo una empresa y les tengan que definir un plan de cuentas, ¿sí? Ahí sí ustedes van a tener la total libertad, digamos, de usar la cuenta que ustedes consideren que refleja mejor las operaciones de la empresa. Ahí no va a haber ningún problema. Pero una vez que elijan y determinen ese plan de cuenta, no lo van a estar cambiando, ¿sí? No es tan fácil cambiar un plan de cuentas durante la registración de las operaciones de una empresa en un ejercicio económico. No es así nomás. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra preguntita? Disculpe, profe, no me quedó claro lo de los intereses implícitos. Dijimos que era una venta en cuenta corriente. Si la empresa vende mercaderías en cuenta corriente, el precio de venta va a tener incluido, no va a ser un precio de contado, la empresa le va a decir al cliente, bueno, esta mercadería que vos estás comprando a 20 días cuesta tanto. Ese precio tiene incluido un interés, ¿por qué? Porque la empresa le está financiando la mercadería a 20 días. Entonces, lógicamente, como no la está pagando de contado, le va a cobrar un interés por esos 20 días. ¿Entendés? Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer vos cuando vendés? Tenés que segregar del precio de venta para registrar la cuenta venta, para registrar ese ingreso por precio de contado, vas a tener que detraer ese componente financiero que es el interés y registrarlo en la cuenta que corresponde intereses positivos a devengar. Entonces, ¿cómo te queda el asiento? Deudores por ventas, a ventas, ahí va débito fiscal a intereses positivos a devengar. ¿Sí? Okay. ¿Sí, Bianca? Sí, profe. Bien, eso significa, eso viene a la pregunta que hizo tu compañera, de qué significa que los ingresos se computan a valores de contado. Eso significa. Yo la cuenta ventas no la puedo registrar con el componente financiero adentro. La venta la tengo que registrar por precio de contado. ¿Sí? Okay. Y cuando hablo de ingresos, no estoy hablando de dinero, ¿no? No estoy hablando de dinero efectivo. Ahí estoy hablando de la cuenta venta como una cuenta de ingreso, que es la principal cuenta de ingreso que tiene la empresa. ¿Sí? El movimiento de efectivo va por otro lado. Si hubiera sido una venta al contado, ¿dónde va a estar reflejado el movimiento del efectivo porque la venta fue al contado? Caja. En la caja. En la cuenta caja, eso sí, pero no en la cuenta venta, por más que la venta hubiera sido al contado. ¿Se entiende? No hay que mezclar las cosas, hay que separar las cosas y tenerlas claritas. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, muy bien. ¿Qué otra pregunta, chicos? Dice acá, cuando se definen ganancias y pérdidas, ¿qué quiere decir que las ganancias no tienen costo y las pérdidas no tienen contrapartida de ingresos? Que las ganancias no tienen costo. A ver, primero yo quisiera que repasemos un poquito cuál es la diferencia entre, porque me parece que va a resultar más fácil comprenderlo. ¿Cuál es la diferencia entre egresos, costos y gastos?
¿Alguien se anima? ¿O tiene alguna idea o le quedó una idea de eso que hemos leído ahí? Costo y gasto. Podría ser que un gasto es algo necesario para obtener algo más, o sea, es lo que uno tiene que, por ejemplo, pagar para obtener otra cosa, o sea, es un gasto, no genera nada, pero ¿cómo podría explicarlo? O No sea, es por tan ejemplo, fácil. cuando compramos una cosa, al pagar es un gasto, digo, cuando pagamos, por ejemplo, los impuestos, es un gasto porque no genera nada. Cuando vendemos algo, está saliendo mercadería, que sería nuestro egreso. No. No. Ahí estamos mezclando. A ver, ¿qué es un gasto? Tanto los gastos como los costos se efectúan, es decir, un gasto es un costo incurrido que la empresa incurre, digamos, o que lo hace, ¿para qué? Para obtener un ingreso. Eso siempre es así. Lo mismo pasa con el costo. Es cuando la empresa realiza un egreso, ¿sí? Pero que tiene como objetivo la generación de ingresos. ¿Cuál es la diferencia entonces, si yo le estoy diciendo casi lo mismo entre costo y gasto? En que el costo sí tiene un ingreso específico asociado, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué puede ser? Lo que dijo Compra de recién mercadería. Romina, la compra de mercaderías, ¿sí? La compra de mercadería o la compra de un bien de uso. ¿Sí? Eso es un costo, ¿sí? Porque tiene un ingreso asociado. Esa mercadería que yo estoy comprando ahora me va a generar sí o sí un ingreso futuro cuando la venda. Y el bien de uso que yo estoy comprando ahora, cuando lo ponga a funcionar, cuando la empresa lo comience a utilizar, me va a generar ingresos futuros, porque yo necesito ese bien de uso para que la empresa pueda desarrollar su actividad, ya sea de una empresa comercial, de una empresa prestadora de servicios o de una fábrica. Sin ese bien de uso, la empresa no puede funcionar, no puede desarrollar su actividad. Entonces, no va a poder generar ingresos. Por eso, en la compra de esos bienes, decimos que es un costo. ¿Por qué? Porque va a traer aparejado un ingreso futuro, sí o sí, que está directamente relacionado con esa compra que yo hice. En cambio, un gasto no, porque, por ejemplo, sí va a generar ingresos futuros un gasto, la empresa va a hacer un gasto, lógicamente, ¿por qué? Porque quiere obtener ingresos. Entonces, a ver, sería, por ejemplo, que la empresa para desarrollar su actividad necesita tener empleados. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Pagarle el sueldo a los empleados. Eso es un gasto. ¿Por qué? Porque le paga el sueldo a los empleados, ya sea los que están trabajando en la parte administrativa, en la parte de ventas o de comercialización, ¿sí? El personal que está abocado a la limpieza de toda la empresa, supongamos, todos esos sueldos configuran gastos. ¿Por qué? Porque la empresa hace ese gasto, así como el sueldo puede ser, por ejemplo, un alquiler que la empresa pague, la boleta de la luz, la boleta de internet, todo eso son gastos. ¿Por qué? Porque son servicios que la empresa necesita para poder desarrollar su actividad. Y eso lo va a hacer, ¿por qué? Porque si no tiene internet, porque si no tiene empleados y demás, no puede desarrollar su actividad, no puede vender, no puede generar ingresos. ¿Se entiende? Pero no hay una relación directa de esos gastos con un ingreso específico como en el otro caso. Van a parar, digamos, todos esos gastos, digamos, a ver si lo pueden entender así, como una bolsa común que en definitiva va a traer ingresos a la larga. ¿Por qué? Porque la empresa funciona, para que funcione la empresa y pueda vender su mercadería o pueda fabricar su producto, va a tener que incurrir en una serie de gastos. ¿Sí? Si no, no puede hacerlo. Entonces son gastos necesarios que la empresa va a tener que hacer. Va a tener que contratar servicios diferentes, digamos, para poder desarrollar su actividad. Pero no hay una relación directa entre el pago del sueldo del empleado con el ingreso que la empresa va a obtener si es que puede desarrollar su actividad y vender su mercadería o fabricar su producto y demás. ¿Se entiende? En cambio,
con la compra de la mercadería es directo. ¿Por qué? Porque yo compro la mercadería a un precio y la vendo a otro precio y ahí genero el ingreso. Es directa la relación. No así con los sueldos o los otros servicios que la empresa tiene que contratar y tiene que pagar. ¿Se entiende? Y los Eso por un egresos- lado. Ah, Entonces, ¿a qué venía la otra pregunta? Entonces, las dos cosas, tanto los costos como los gastos, son egresos. Las dos cosas son egresos. ¿Sí? Digamos que los egresos es lo genérico. Ahora, dentro de los egresos encontramos los costos y los gastos. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Ahora, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Qué quería decir? Que las pérdidas no tienen contrapartida de ingresos. Por eso son pérdidas. Porque si no serían un gasto. ¿Qué sería una pérdida, por ejemplo? A ver, un ejemplo de una pérdida. Ya les di ejemplo de gastos. Ahora ustedes piensen un ejemplo de una pérdida que tenga la empresa. Puede ser que se incendio incendie Intereses de... perdidos. A ver, ¿cómo se me cruzaron los ejemplos de los dos? El incendio de un depósito de mercadería que tenga la empresa. Sí, señor, ese es un ejemplo de una pérdida. Ahora, es si le incendia el depósito de la mercadería y la empresa, lógicamente, va a tener que afrontar una pérdida de mercaderías, de stock de mercadería. ¿Sí o no? Bueno, ¿qué relación tiene eso directa con un ingreso? ¿Esa pérdida genera un ingreso? Y no genera un ingreso. ¿Está claro? ¿Se entiende por qué es una pérdida? sí. ¿Qué más? Profe, las comisiones bancarias, ¿en qué grupo entrarían? ¿También serían pérdidas? ¿Las comisiones bancarias? Eso es gasto. Claro. ¿Ustedes qué piensan? Un gasto Es porque un al gasto, final profe. nos va a dar algo, por más que no esté relacionado directamente. Son gastos. ¿Por qué? Porque la empresa necesita tener esa cuenta corriente para poder operar. Gastos necesarios. Con sus proveedores, con sus clientes, con sus proveedores de servicios, de mercadería, de lo que fuera. ¿Sí? Entonces, es un gasto necesario de tipo administrativo que la empresa va a tener que asumir, digamos, o afrontar para poder realizar su actividad y poder obtener que eso derive en la obtención de ingresos. Porque si no desarrolla su actividad, no puede tener ingresos. Gracias. ¿Mm? Bueno, esas serían todas las de Jessica, porque después preguntas sobre el término partida, que ya usted le explicó, Ah, bien. y sobre el índice de precios también. Ujú, muy bien. Bueno, otras dudas, chicos. A ver. ¿No más dudas con esta unidad? Profe, tengo una Sí. duda. Dime. ¿Todos los gastos se pueden ir achicando? O sea, cuando uno ya trabaja como contador, ¿se puede ir haciendo que el gasto, como por ejemplo el de la comisión bancaria, cambiarse de banco, que su comisión sea menor, o de tener menos empleado, o usar, por ejemplo, de cajero, en vez de usar cajero de persona, usar el servicio automático, por así decirlo? Ahí vas achicando más el gasto, ¿no? Sí, Maximiliano, totalmente. Eso ya entraría más para un contador, que ustedes lo tienen que ir viendo así la profesión. No solamente el contador es para hacer balance, liquidar impuestos o liquidar sueldos, sino tienen que ir pensando ya en una contabilidad de gestión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen que asesorar al dueño de la empresa, y una de las cosas importantes que van a tener que hacer es tratar de que ese empresario reducirle los gastos o los costos. Y ese análisis que hiciste vos, Maximiliano, está muy bien. Vos vas a tener que ver, porque a lo mejor cuando vos recibiste el cliente, ese cliente a lo mejor tenía 3 cuentas corrientes bancarias abiertas. Y resulta que vos, cuando comenzás a ver la actividad de la empresa, te das cuenta que la empresa está usando solo una o dos y la otra no la usa, y está pagando altos costos de mantenimiento de la cuenta y demás. Entonces, ¿qué es lo que le vas a tener que decir vos? ¿Para qué tenés esa cuenta abierta si no la necesitas?
Quizás hasta lo dejas con una, ponele. Depende, todo depende de la envergadura de la empresa, depende de las actividades que desarrolla la empresa. Hay muchos factores, hay muchas cosas que considerar. Pero sí, es muy importante eso. Por supuesto que es muy importante, porque de eso va a depender el resultado o cómo le vaya a la empresa, el resultado que va a obtener al cierre del ejercicio, o también va a estar en juego, digamos, los futuros ejercicios, los resultados que esa empresa pueda ir obteniendo en el futuro. ¿Sí? O sea que sí, es totalmente real lo que dijiste, es así. No solamente en los gastos bancarios, en una serie de otros gastos que si vos observás que la empresa está gastando de más o que puede reducir costos o gastos en determinados ítems, digamos, está bueno que se lo plantees y le digas cuál es la solución o qué es lo que le conviene hacer. Pero para eso hay que mirar más allá, hay que estar atentos y hay que conocer la empresa. Hay que estar en contacto con el cliente y hay que involucrarse en la vida de la empresa y en las actividades que desarrolla la empresa. No solamente quedarse en el estudio y esperar que me traigan la factura para yo después hacer la contabilidad o asesorar en la parte contable de la empresa para que esa empresa tenga su balance. Es importante también, lógicamente, pero es mucho más importante brindar información en tiempo real, lo que se pueda, para que ese empresario tome buenas decisiones. ¿Sí? ¿Qué más, chicos? Pamela dice, profe, yo tengo una duda, ¿qué significan las siglas RECPAM? Las siglas RECPAM es lo que surge de aplicar el ajuste por inflación. Resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, significa. Esas son las siglas. ¿Sí? ¿Quién preguntó? ¿Antonella? Pamela. Ah, Pamela. ¿Está Pamela? Resultados por exposición a los cambios del poder adquisitivo de la moneda. Antes se llamaba REI, resultado por exposición a la inflación, y luego se cambió por RECPAM. Se le cambió el nombre al resultado que surge de hacer el ajuste por inflación. Ese RECPAM puede tener saldo deudor o puede tener saldo acreedor, según sea un RECPAM negativo o positivo para la empresa. La cuenta se llama igual, lo único que ustedes se van a dar cuenta si el resultado total del ajuste por inflación fue una pérdida o fue una ganancia por el saldo de la cuenta. ¿Sí? Eso lo van a estudiar bien con detalle el año próximo, en Contabilidad Superior 2. No, Superior 1 y 2, en alguna de las dos. Ahí van a aprender bien todo eso. Por ahora, lo importante que ustedes sepan es que ese ajuste por inflación existe, que la empresa lo debe hacer en determinadas situaciones, y que ese ajuste por inflación va a arrojar un resultado por exposición a la inflación que se llama REIPAM. ¿Sí? ¿Qué más? Profe, cuando se dice que las ganancias no tienen costo y que los ingresos sí tienen costo, ¿significa que las ganancias son aquello que se genera sin que hagamos algo? Por ejemplo, por ejemplo, si ganamos intereses y los ingresos son el fruto del trabajo que ya se realizó, por ejemplo, el comprar la mercadería, prepararla y esas cosas. Sí. Ah, bien. Solo quería aclararlo porque como hizo lo de costos y lo de costo y gasto. Claro, quería hacer algo similar para tenerlo bien claro. Bueno. Gracias. Claro, sí, sí. ¿Qué podría ser una ganancia, por ejemplo, para la empresa? ¿Descuentos que se le otorgan? Un descuento. Sí, podría ser un descuento. Muy bien. Podría ser que la empresa se gane la lotería, por ejemplo.
Podría Totalmente. ser que alguien le done algo a la empresa. ¿Los resultados por tenencia también cuentan como ganancia? Sí, también son resultados no transaccionales, los resultados por tenencia. No derivan de operaciones realizadas por la empresa. Y el RECPAN también, por ejemplo. Muy bien. Profe, ¿podría hacer el análisis de la cuenta RECPAM? El análisis de la cuenta RECPAM. A ver, Rocío, ¿por qué querés hacer el análisis de la cuenta RECPAM? Te estás metiendo en un problema acá. Nosotros en esta materia no vamos a hacer análisis de cuentas de resultados. Lo único que sí tienen que saber distinguir si son cuentas de resultados positivos o negativos nada más. ¿Sí? El RECPAM sí tenés que saber hacer el análisis de todas las cuentas patrimoniales. Hablemos de cuentas del activo, cuentas de pasivo, cuentas de patrimonio neto. Eso sí, tenés que saber perfectamente cómo es el análisis de todas esas cuentas. De las cuentas de resultados no, solo se va a pedir que las puedan identificar como cuentas de resultado positivo o negativo. ¿Sí? El RECPAM, Bueno, el RECPAM, yo lo dije hace rato, se los comenté para que lo sepan nada más. El RECPAM, vos lo vas a encontrar, tanto si es positiva como negativo esa cuenta, la vas a encontrar con el mismo nombre. ¿Sí? Va a ser una sola cuenta la que va a estar en el plan de cuentas, y vos te vas a dar cuenta si es positiva o negativa por el saldo de la cuenta nada más. Es negativo cuando tiene saldo deudor, positivo lógicamente cuando tiene saldo acreedor. ¿Sí? ¿Quién genera, a ver, qué es lo que genera un RECPAM positivo? Cuando la empresa ajusta el activo o ajusta el pasivo. Cuando ajusta el activo. Cuando ajusta el activo es negativo el RECPAM. Cuando ajusta el pasivo es positivo. Porque ante un periodo inflacionario, fíjense, la empresa tiene una X deuda con los proveedores. ¿Sí? Si hay inflación, ¿qué pasa con la inflación? Se come la deuda. Lo que yo hoy asumí, si yo hoy asumí pagar una cuota, supónganse, de 5.000 pesos, de 10.000 pesos, 10.000 pesos. De acá a 5 meses, con la inflación que hay, esos 10.000 pesos van a ser, no van a incidir de igual manera en la empresa. No me va a costar pagarlos tanto que cuando yo asumí la deuda. ¿Se entiende? Entonces, el pasivo, en una época, en un contexto inflacionario, genera un RECPAM positivo. Mientras que el activo no. ¿Por qué? Porque todos los bienes que la empresa tiene reflejan esa pérdida de valor. Por eso es que ajustamos el bien de uso, ajustamos por inflación las mercaderías, ¿sí? Van perdiendo valor ante la inflación. Ahí, bueno, saben algo más. Eso no es necesario que lo sepan ustedes ahora. Lo estamos charlando por las preguntas que están haciendo, pero porque bueno, por ahí si lo logran comprender, está bueno que por ahí tengan la idea. Para que no les quede dando vuelta la cuentita sola por ahí, el RECPAM. Existe un RECPAM dando vuelta por ahí nada más. Pero no se asusten porque esto no es materia, no les vamos a preguntar ahora. Esto no se estudia en esta materia. Sí tienen que saber de dónde sale. ¿Sí? ¿Qué tipo de resultado es y de dónde sale nada más? Como consecuencia de un ajuste por inflación. ¿Mm? Muy bien. ¿Qué otra preguntita? Acá es importante en esta unidad, se los digo para que cuando repasen la unidad para rendir, porque nadie ha preguntado sobre esto, es muy importante que ustedes puedan distinguir en lo que es criterios de evaluación las dos alternativas que hay, ¿sí? Para poder, digamos, evaluar el patrimonio de la empresa, ¿sí? Es cuando nosotros utilizamos distintas formas de evaluación, depende cuál sea el rubro que estamos evaluando, vamos a utilizar diferentes valores, digamos,
Algunos se llaman valores de entrada y otros se llaman valores de salida. No sé si los han estudiado así en el libro, si se los menciona de esa manera. Por ejemplo, si la empresa tiene que valorizar las mercaderías que tiene, ¿cuál va a ser el valor que le van a dar a esas mercaderías? Valor de entrada. ¿Cómo, Romina? Valor de entrada. ¿Cuál es el valor de entrada? Muy bien. ¿Cómo se llama ese valor de entrada? El valor histórico, el valor de entrada, porque el libro diferencia entre valor histórico y corriente. Valor histórico y corriente. Bueno, es un valor corriente que se aplica. ¿Cómo se llama ese valor corriente? Que es un valor de entrada. Valor histórico. ¿Sería el costo de mercadería vendida, profe? No. A ver, Ana, ¿cómo era? No te escuché a vos. Es el costo de adquisición, el de valor histórico que le llaman. El valor histórico es ese, el costo de adquisición. La empresa compró las mercaderías en el mes de abril, ese es el costo histórico o el valor de... digamos. Claro, pero bueno, estamos en abril. Vos compraste la mercadería en abril, ahora llegamos al 31 de diciembre. Y vos tenés que aplicar... El valor claro. El actual, digamos. Exacto. A hoy. ¿Cómo se llama ese valor? Esa es la pregunta que te hago. El costo de reposición. Corriente. Costo de reposición. Ese es el valor de entrada que se debe aplicar, costo de reposición, para los bienes de cambio. ¿Sí? Yo tengo que darle un valor de hoy a la fecha de cierre del ejercicio. ¿Cuál es ese valor? El costo de reposición. Es lo que me costaría a mí volver a comprar esa mercadería que tengo en stock. ¿De dónde consigo yo ese valor de reposición? ¿De dónde sale? De los proveedores. Del proveedor. Le tengo que pedir al proveedor que me pase una lista de precios, que me cotice la mercadería. Entonces yo ahí voy a saber cuál es ese costo de reposición a la fecha de cierre de ejercicio. Muy bien. Ahora, si la empresa esta tiene unos bienes de cambio que son especiales, que tienen un mercado transparente, que no requiere esfuerzo de venta, que yo conozco el precio de esa mercadería todos los días porque lo regula el mercado, ¿sí? Por eso es transparente. ¿Qué valor, qué valor le doy yo a este tipo de bienes de cambio que la empresa tiene al cierre del ejercicio? Ahí tengo que aplicar ¿qué tipo de valor? ¿De cotización, profe? No se llama cotización, en este caso. Valor es un precio, esa mercadería tiene un precio en el mercado. Sí. Se toma el valor al cierre del ejercicio. No al inicio. Bien, perfecto, pero ¿cuál es ese valor? ¿Cómo se llama? Así como dijeron recién, costo de reposición, ahora, ¿cómo se llama el valor que yo debo tomar o determinar para este tipo especial de bienes de cambio? ¿Valor de cambio? No. Valor corriente. Es un valor corriente, perfecto, es un valor corriente, pero tiene un nombre. Tibio, ¿cómo se llama? Esto es lo que ustedes tienen que tener así. Les tiene que salir. El de tener. ¿Sí? Valor de mercado. No. Tomo el valor de mercado, sí, tomo el valor de mercado, porque si yo me voy a la fecha de cierre de ejercicio, me fijo cuál es el precio de esa mercadería en el mercado, lo voy a tener, porque lo tengo disponible todos los días ese valor, ¿sí? Tomo el valor de mercado. ¿Y qué le hago al valor de mercado? No lo puedo evaluar por el valor, así como lo tomo del mercado. Tengo que hacer un pequeño cálculo para llegar a determinar el valor por el cual tengo que evaluar esa mercadería. Es el llamado valor neto de realización. Ese valor neto de realización es un valor corriente, de salida, a diferencia del costo de reposición, que es un valor de entrada. Este es un valor de salida. ¿Por qué? Porque yo tengo que evaluar esa mercadería que no requiere esfuerzo de venta porque se vende sola. Si yo la voy a vender al mercado, la vendo de una. Sé qué valor tiene hoy la mercadería en este instante, ¿sí? Por eso es un valor de salida. Entonces tomo el valor que tiene esa mercadería en el mercado, le resto los gastos necesarios para poder venderla y obtengo el valor neto de realización.
Y ese es el valor por el cual tienen que figurar esos bienes de cambio en los estados contables. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Ese valor neto de realización, ¿a qué otro activo lo tengo que aplicar? ¿O lo puedo aplicar? Que no sea bienes de cambio. Puede ser la moneda extranjera. La moneda extranjera. A la moneda extranjera directamente le aplico valor de cotización vigente a la fecha de cierre de ejercicio. Está bien, la relación está bien, pero ahí yo no voy a determinar un valor neto de realización. No le voy a restar ningún gasto. Tomo la cotización, multiplico y determino cuál es el valor de cotización al 31 de diciembre, suponiendo que esa sea la fecha. No está ni en el rubro caja y banco y no está en el rubro bienes de cambio. ¿En qué otro rubro? ¿Bienes de uso? No. No, recién dijimos que para bienes de uso, ¿qué se aplica? Justamente de ahí sale el modelo híbrido. ¿Qué se aplica para los bienes de uso? No se aplica valor corriente. ¿Qué se aplica? Histórico. Valor histórico ajustado. Muy bien. Entonces bienes de uso no es. El rubro inversiones. ¿Qué pasa si la empresa tiene títulos y acciones que cotizan en bolsa o ha comprado títulos públicos que cotizan en bolsa? Para ese tipo de activo, la empresa también tiene que aplicar valor neto a realización. En ese caso, yo tengo que tomar el valor de cotización de las acciones en la bolsa, tengo que tomar el valor de cotización que tienen esos títulos públicos en la bolsa, pero le tengo que restar necesariamente los gastos de venta. ¿Por qué? Porque la empresa no va personalmente a vender los títulos a la bolsa, no va a vender las acciones que cotizan en bolsa a la bolsa. ¿Quién hace esa tarea? La va a hacer un agente de bolsa. La va a hacer una empresa que se dedica a eso. Y esa empresa nos va a cobrar para vender los títulos y acciones que cotizan en la bolsa. Esos son los gastos de ventas para mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar valor de cotización menos gastos de ventas y determino el valor neto de realización. Es otro ejemplo de donde se aplica ese valor corriente de salida, que es el valor neto de realización. Y los intereses no devengados también entrarían en ese rubro, porque también se deberían, digamos, actualizar al momento del cierre de, bueno, el tema de inflación ahora. ¿Puede ser o no, contadora? Ana, a ver, ¿podés aumentar tu audio un poquitito o vos hablar más fuerte porque no te logro entender bien? Sí, lo que le preguntaba es que si también entrarían los intereses no devengados aún para poder actualizarlos con el tema de la inflación. Vos me estás hablando del ajuste por inflación. Al cierre del ejercicio. Al cierre del ejercicio, y vas a tener que tomar los intereses devengados y actualizarlos. O sea, los que no están devengados, estoy hablando de eso. Los que no están devengados. ¿Eso me decís vos? Claro. Lo que se ajusta, a ver, el ajuste por inflación se aplica sobre las partidas que son no monetarias. En este caso, el interés no devengado, las cuentas de pasivo, las cuentas del rubro créditos, por ventas, otros créditos, son partidas monetarias que no se ajustan por inflación. ¿Entendés? Lo que sí vas a ajustar por inflación son los bienes de cambio, los bienes de uso, los bienes que la empresa posee y que destina para alquiler, por ejemplo, un terreno que tenga para alquiler, un rodado que tenga para alquiler, una maquinaria que tenga para alquiler. Esas son las partidas que vos vas a ajustar por inflación. Más todas las del estado de resultado. Absolutamente todas. Muchísimas gracias, contadora. Y por supuesto, las cuentas del patrimonio neto. También vas a tener que ajustar el capital, determinar el ajuste de capital, de ahí surge el ajuste de capital famoso que ustedes conocen, ¿sí? ¿Por qué? Porque el capital siempre debe quedar expresado a valor nominal. Entonces, todo lo que es ajuste por inflación se lo expone en una cuenta separada que se llama ajuste de capital.
¿Sí? Bien. ¿Qué otra pregunta? Profe, había leído en algunos lugares que el valor neto realizable, además de restarle los costos de venta, también había que restarle los costos estimados para, para que se termine su producción. O sea, que era el precio de mercado menos los costos de venta menos costos estimados para la finalización de su producción. Y, o sea, lo leí en varios foros de contabilidad, pero no había terminado de entender eso. A ver, no, me parece que ahí no me estás preguntando bien, me parece. Estamos confundiendo algo. ¿Vos qué es lo que qué es lo que estás evaluando ahí en ese caso? ¿La producción en proceso? Claro, en el foro decía cuando queremos el costo de un activo en producción, creo. Sí, la producción en proceso, tal cual. Claro, y decía que para calcular su valor neto realizable, la fórmula era esa. Y sí, vos tenés que tomar, bueno, eso ya es costos, ¿no? Eso ya es costo, eso lo van a estudiar en cuarto año recién, creo que está costos, costo 1 y costo 2, tercer y cuarto. Sí, Sí, a tercero ver, y cuarto. tercer y cuarto creo que está, o cuarto y quinto, no me acuerdo bien con el plan nuevo. Eso ya es costo. Ahí vas a tener que determinar, no te lo puedo explicar ahora todo eso porque no lo vas a No, comprender. sí, no, sí está muy lejos. Tenés que calcular cuál es el porcentaje del grado de terminación que tiene ese producto, porque está a medio elaborar, porque el cierre de ejercicio cayó justo ahí y vos tenés un montón de producto a medio elaborar, ¿sí? Que no terminó el proceso de elaboración. Entonces, ahí vas a tener que calcular en qué proporción o en qué porcentaje, qué grado de terminación tiene ese producto y en función a eso le vas a dar el valor. Pero no es tan fácil de hacer eso. Y ahí ya, para eso tenés que saber costos. Bien, bien. Entonces, por ahora lo ignoro. Gracias. Por ahora sí. No vamos a aprender a calcular el valor de ese producto en proceso. ¿Sí? Bien. Está bueno, está muy buena tu inquietud, y si ya estás leyendo eso, está muy bueno, pero por ahora yo te recomendaría que no estés leyendo mucho eso porque quizás te vas a confundir para otras cosas. No, claro, yo solo me había confundido un poco en la bibliografía, entonces quise ver si buscaba más, pero mejor no. No, está bien, está bien. Vos siempre pregunta, toda duda que tengas pregunta y te guiamos para que sepas si vas a seguir leyendo eso o no. ¿Sí? Bien, gracias, profe. Muy bien. Chicos, ¿no hay dudas de más con esta? Miren que tenemos que ver la otra unidad, la de caja y bancos. El valor neto de realización, ¿cuál sería? El valor neto de realización es el precio de venta menos los gastos estimados de venta. Así lo determinas el valor neto de realización. Ahora, ese precio de venta va a cambiar, depende cuál sea el bien para el cual vos estás calculando el valor neto de realización. Si es la mercadería esa especial que te dijimos hace rato, que tiene un mercado transparente y todo lo demás, que son los productos agropecuarios en general, ¿sí? Vas a tomar el precio de venta, eso sí tiene precio de venta. Ahora, si estás determinando un valor neto de realización para una inversión, ya no va a ser precio, va a ser el valor de cotización, menos los gastos estimados de venta. ¿Se entiende? Depende. Perfecto. Bien, muchas gracias. Bien. Bueno, ¿quieren hacer preguntas de la unidad que sigue, de caja y bancos? Si no, no nos va a quedar tiempo para consultas de esa unidad. Sí, profe. A mí quería distinguir bien porque dice que como las características que sí tiene que tener el rubro es Sí. la de liquidez, medio de pago y poder cancelatorio. Pero el medio de pago podría incluirse en el poder cancelatorio porque eso creo que era la capacidad legal que tenía para funcionar como medio de pago. ¿Qué entendemos por medio de pago? Que es aceptado por eso, para mí se relacionaron mucho, porque para mí era como que se puede aceptar con un respaldo legal, como para poder cancelar deudas, para poder pagar
mercaderías o sea, que tiene que Está poder bien. ser aceptado por todos. Perfecto, eso quiere decir que es medio de pago, que sirve o que tiene, que se puede usar para cancelar deudas, que la empresa lo puede utilizar para cancelar deudas. Ahora, ¿qué significa que tenga poder cancelatorio? Que realmente o efectivamente se van a cancelar esas deudas. ¿Por qué? Porque vos podés tener otro medio de pago y que en definitiva no sea, o que no tenga ese poder cancelatorio. ¿Entendés? O sea que ahí vamos a la efectividad de que sea realmente un medio de pago con poder cancelatorio. Si no tiene esas tres características a la vez, no podés configurarlo como en el rubro caja y bancos. Bien, bien, creo que sí lo entendí. O sea, por ejemplo, si uno quiere pagar con mercadería, eso no sería, no sería porque no tiene un poder cancelatorio. Tal cual. ¿Por qué? Porque el que recibe la mercadería la va a tener que vender primero para convertirla en efectivo y poder cancelar. Ah, bien, bien, gracias. ¿Sí? O sea, ahí no estás cancelando la deuda vos en forma directa, como cuando le entregas efectivo o le entregas un cheque al proveedor. No es lo mismo. Bien. ¿Qué más? Profe, ¿esa también podría ser la razón por la que los pagarés no se consideran dentro del rubro? Porque primero hay que ir a cobrarlo, pero los cheques sí se consideran. Los cheques corrientes sí. Sí. Pero el pagaré es una... Porque no se olviden que deuda. también están los cheques de pago diferido, ¿no? Eso ya es otra cosa. Pero el pagaré es una deuda, en realidad, no es una... Claro, es un compromiso. No es un compromiso de pago, no tiene poder cancelatorio el pagaré. Eso es un compromiso de pago hasta que llega el momento de que tenés que pagar el pagaré, ahí recién. Claro, no, yo decía, por ejemplo, si uno tiene un pagaré a la vista, significa que lo puede cobrar al toque casi, entonces. Por eso me había confundido, pero... Igual es un compromiso de pago, hasta que no te lo paguen, no se... te lo pueden pagar con un cheque, te lo pueden pagar con efectivo, o con tarjeta de débito, o una transferencia bancaria. Claro, hasta que no se haga efectivo el cobro del pagaré, ahí recién va a dejar de ser un crédito y se va a transformar en caja y banco. ¿Entendés? ¡No a un hombre! ¿Qué más, chicos? Ahí te acabo de poner como coanfitrión, Paula, por el tema de silenciar los micrófonos. ¿Sí? Bueno. Ahí está, me había olvidado eso. ¿Qué otra pregunta, chicos? Recién comenzamos con la unidad caja y bancos. A ver. Acá Pamela pregunta. Sí, pregunta Ana. Sí, No sé quién es. quería, si nos puede explicar un poco fondo fijo porque no me termina de... Bueno, a ver, vamos por orden. Acá la pregunta de Pamela, que me decías vos, Paula. Sí. Que no entiende la diferencia. No entiende lo que sería giros postales y bancarios a la vista. Bueno, a la vista quiere decir que yo los puedo cobrar en el acto. Yo me presento y lo cobro, no necesito hacer ningún trámite previo ni nada. Me presento y tengo automáticamente el importe en efectivo del giro, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un giro postal y un giro bancario? En que el giro postal se hace a través del correo argentino o de otras empresas que hacen ese tipo de giros, ¿sí? Como por ejemplo las de, ¿cómo se llaman estas? Las de Western, ¿cómo era? El nombre no me sale ahora. Sí, esas. Entonces ahí, digamos que esa es la diferencia. Y los giros bancarios se hacen a través de las entidades financieras, de un banco. Un giro postal se hace a través del correo o de estas otras empresas que se dedican a hacer este tipo de giros, digamos.
¿sí? Mientras que el giro bancario está hecho en una entidad financiera, pero básicamente es lo mismo. Y si son a la vista, ese es el requisito que tienen que tener para que sean considerados como caja de banco, que sean cobraderos a la vista. O sea, es efectivo. ¿Mm? ¿Qué más, chicos? Profe, ¿puede explicar las recaudaciones a depositar? Recaudaciones a depositar. ¿Qué es lo que es para vos? ¿Qué es lo que entendiste vos que son las recaudaciones a depositar? ¿Qué diferencia hay entre las recaudaciones a depositar y los valores a depositar? Que los valores son los cheques comunes. Sí, son los cheques que la empresa recibe y que los va a depositar. Esos son los valores a depositar. Y se usa esa cuenta cuando el movimiento de cheques que tiene la empresa es considerable. Entonces, para poder hacer un control de la entrada y salida de esos cheques, utilizan la cuenta valores a depositar. Debitan y acreditan la cuenta según ingresen o salgan los cheques de la empresa. ¿Sí? ¿Y la cuenta recaudaciones a depositar? Es el cierre del día o depende del rubro que tenga, el cierre del día se hace la recaudación del día y se la depositan en la cuenta. Claro, la cuenta esa se va a usar cuando la empresa haga un uso restringido de la caja. Es decir, que todo el dinero en efectivo que ingresa a la empresa no va a quedar en la caja de la empresa para el otro día, sino que justamente la van a registrar en la cuenta recaudaciones a depositar porque todo ese efectivo va a ser depositado en la cuenta corriente bancaria. ¿Sí? Por eso es que lo separamos. Y que en ese caso la empresa se utiliza esa forma de control del efectivo, ¿sí? Va a tener que tener una caja chica o va a tener que tener un fondo fijo para tener efectivo en la empresa siempre para gastos menores, ¿sí? Y todo el resto del efectivo que ingresa a la empresa va a ser depositado en la cuenta corriente bancaria. Y la empresa desde allí va a pagar el resto de los gastos con la emisión de cheques. Entonces, el control sobre el efectivo eso es una medida de control sobre el efectivo, digamos. Que en este caso el efectivo, al estar la mayoría, o sea, el grueso del efectivo va a estar en una cuenta corriente bancaria, ¿quién se va a encargar de custodiar esos fondos y de controlar el movimiento de los fondos? El banco. ¿Sí? Entonces, de esa manera, yo me aseguro de saber para qué ha sido utilizado cada peso que está en la cuenta del banco. ¿Por qué? Porque tengo un documento que me está diciendo qué es lo que se canceló con eso, que es el cheque. Tengo el control sobre ese efectivo. Para eso se utiliza la cuenta recaudaciones a depositar. ¿Otra pregunta? Gracias, profe. No, no hay por qué. ¿Qué más, chicos? Los demás, anímense a preguntar por el chat. Pregunten, chicos. Sí, acá Ligüe pregunta, ¿podría explicar el clearing bancario? No me quedó muy claro. El clearing bancario. El clearing bancario. Ese clearing bancario se hace para cuando los bancos necesitan hacer compensaciones de los cheques. ¿Sí? De los cheques, digamos, que son de diferentes plazas. Cuando una empresa recibe un cheque, ¿cómo? ¿Es la famosa caja compensadora que le llaman de los bancos? Claro. Los cheques de distintos bancos y compensan los gastos de cada uno, digamos, comisiones bancarias, esas cosas. Sí, es cuando la empresa recibe cheques
que que son de otra plaza, digamos, ¿sí? Entonces, ese cheque nosotros lo recibimos y si lo queremos depositar en el banco, para que el banco lo acredite en la cuenta corriente, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque justamente como se trata de un cheque de otra plaza y donde no hay clearing bancario, ¿qué es lo que va a tener que hacer ese banco con ese cheque? Me va a hacer el favor de gestionarme la cobranza de ese cheque a través de lo que se llama el clearing bancario o la famosa caja compensadora, ¿sí? Donde todos los bancos cruzan las operaciones que tienen entre ellos con los cheques, con sus cheques de esas instituciones financieras, y ahí recién, luego de un determinado tiempo, digamos, el banco va a poder recién acreditarme los fondos de ese cheque. Y lógicamente que por ese trabajo que hizo el banco, me va a cobrar una comisión, que me la va a debitar de la cuenta. O sea, lo que va a hacer es acreditarme la diferencia, ¿sí? De lo que el banco me va a cobrar por gestionarme la cobranza de esos cheques. Ahí en ese clearing bancario, ¿qué es lo que hacen los bancos? Validan los cheques, hacen controles de validez, digamos. Ven que los cheques estén bien, que cumplan con todas las formalidades, ¿sí? Y se compensan los cheques de las distintas instituciones. Entonces ahí es donde recién el banco va a poder acreditar esos fondos en la cuenta de la empresa. El banco tiene la obligación de informarle a la empresa que ya hizo la gestión de cobranza, que acreditó el dinero en la cuenta, y bueno, me va a debitar, por supuesto, lo que corresponda por esa gestión de cobranza. Eso es un ejemplo claro de una comisión que me va a cobrar el banco. Ahí me va a cobrar una comisión por haber hecho esa operación o esa gestión de cobranza. ¿Qué más? Yo tengo una pregunta. Arqueo y conciliación es exactamente lo mismo, nada más que uno se refiere a lo que es caja y el otro a lo que es banco. Claro, es un control interno que se hace sobre la caja, que recibe el nombre de arqueo, y cuando se hace sobre las cuentas bancarias es conciliación bancaria. Son todos es lo mismo, digamos. Digamos que es un procedimiento, vos podés decir que es lo mismo porque es un procedimiento de control interno. Bien. ¿Sí? Es un procedimiento de control que hay que hacer contable, que hay que hacer, no control interno, sino contable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos ahí vas a estar verificando el saldo que tiene la cuenta caja, para saber si es correcto que ese saldo sea el que figure en los estados contables. Y por otro lado, con el procedimiento de la conciliación bancaria, te vas a estar asegurando de que el saldo contable de la cuenta corriente X del banco XX es el correcto. ¿Sí? En ese sentido, digamos que es lo mismo. Pero los controles no son iguales. Son controles diferentes. ¿Sí? Claro, el procedimiento, bueno, obviamente es totalmente diferente, pero bueno, apunta a lo mismo, a controlar eso, a hacer un control cuantitativo de los saldos de esas cuentas. Gracias. Y cualitativo también, ¿eh? Los dos tipos de controles están ahí presentes. Tanto cuando depuro la cuenta caja como cuando hago la conciliación bancaria. Muy bien. ¿Qué más? ¿Ya intentaron hacer algo del práctico o no? ¿O todavía no? No, bien. Tienen tiempo, así que no lo estamos apurando. Yo porque quiero saber nomás cómo están. Pero no, hasta el otro jueves tienen tiempo, así que tranquilos. Profe, también eso lo vemos, o sea, resolución de ejercicio también lo vemos en práctica, ¿no?
Sí, O sea, por eso eso, para aplicar todas las fórmulas que aparecen y tal las cual. planillas que aparecen. Sí, ustedes van a tener, ahí tienen una clase grabada práctica donde se les explica la resolución completa de un trabajo práctico. Sí, sí. Y tienen uno que es mellizo, que lo tienen que hacer ustedes en grupo y llevarlo hecho a la clase del jueves. ¿Sí? Ahí es donde ustedes van a aplicar los conocimientos que han adquirido cuando vieron la clase de práctica, y en la clase cuando vean la clase de práctica, ¿qué es lo que van a estar haciendo? Aplicando lo que aprendieron ahora de la teoría. Ni más ni menos que eso. Claro. Y tienen que tratar digamos, de aplicar esa teoría a la práctica. Siempre que estén haciendo un trabajo práctico, vuelvan a la teoría. ¿Y por qué era que se hacía esto? Y si no me lo acuerdo, vuelvo a la teoría, porque ahí está el porqué. No aprendan de memoria eso. No se estudia de memoria los trabajos prácticos. Tienen que saber por qué hacen lo que hacen en todos los trabajos prácticos. ¿Por qué débito a la cuenta? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Todo eso tiene su origen en la teoría. ¿Sí? Acá Tienen que Daniel estudiar. pregunta Sí. sí, Sí, si sí. se pueden constituir... Ah, no, acá hay una. Bueno, ¿por qué no se puede constituir o reponer un fondo fijo con dinero en efectivo de caja? Se menciona en el video, pero no entendí. A ver, Daniel. Ese es Ramos Daniel. Sí. Se lo hace por esto que dijimos recién. ¿Por qué una empresa tiene un fondo fijo constituido? Ese es el porqué. Ahí está el porqué. O sea, si la empresa, vos te imaginás que una empresa maneje en la caja todos los días todo el ingreso de efectivo que tiene, y de la caja se pagan absolutamente todos los gastos que tiene la empresa, ¿cómo haces vos para controlar todo ese movimiento de efectivo? Es mucho riesgo eso. Entonces, para poder controlar el movimiento de efectivo, justamente se hace esto. La empresa, ¿qué hace? Dice, no, todo el ingreso de efectivo que tengo por día lo voy y lo deposito en el banco. ¿Sí? Y lo único que voy a dejar como dinero en efectivo en la empresa es una caja chica o un fondo fijo para pagar gastos menores que tenemos todos los días. Entonces yo ahí voy a poder controlar el manejo del efectivo, la entrada y salida del efectivo, ¿sí? Y no voy a tener mucho problema. Ahora, ese fondo fijo, yo voy a tener que poner un encargado que lo maneje al fondo fijo y que me rinda cuentas de qué es lo que hizo con el dinero del fondo fijo. Y lo voy a tener que controlar todos los días, si es posible, ¿sí? Y además el responsable del fondo fijo sabe que tiene la obligación de rendirme cuentas cada tanto, y eso lo va a determinar la empresa, ¿sí? Será semanalmente, quincenalmente, como la empresa lo considere necesario, digamos. Ahí es donde se armaría la planilla de caja, contadora. Claro, cuando yo llevo una caja chica, tengo que armar la planilla de caja. Y si llevo un fondo fijo, va a ser la planilla del fondo fijo. Exactamente. Porque con esa planilla de caja me va a rendir cuentas el cajero. Ingresos ¿Sí? y egresos. Y en qué se gastó específicamente Tal y cual. qué es lo que ingresó. Muy bien. Yo voy a tener el saldo del día anterior, más todo lo que ingresó hoy, menos todo lo que egresó hoy, el saldo que tengo al cierre del día. Ustedes en fíjense. esa planilla de caja, disculpe que le interrumpa, en esa planilla de caja también tenemos que poner lo que va a ser depositado en el banco, ¿no es cierto? El egreso es, o sea, no el egreso, sino lo que va a ser depositado, el efectivo que va a ser depositado en el banco. Exactamente, Efectivo, porque por ahí va a ingresar todo el efectivo. ¿Sí? Ahí va a figurar lo que sale a ser depositado en el banco. Y va a quedar como resultado el saldo que queda de efectivo en la caja. Va a ser la ¿Sí? caja chica del día siguiente, digamos. Exactamente. Por eso la caja se controla. Claro, por eso la caja se controla todos los días. Ustedes fíjense en un supermercado, ¿qué es lo que pasa cuando se cambia de turno el cajero? Los cajeros en el supermercado no están desde la mañana hasta la noche uno solo en la misma caja. Bueno, cuando hay cambio, justamente cuando hay ese cambio, se hace el control y se hace el arqueo ahí. Se hace el control de la caja que uno le pasa al otro. ¿Sí?
Correcto, contadora, gracias. Ujú. Muy bien. Jorge pregunta si los grupos que hay que conformar en la práctica los elige el profe o eligen ellos. No, los eligen ustedes. Ahora le vamos a poner, chicos, en el aula los foros para que ustedes comuniquen el grupo. Los vamos a dejar que trabajen entre ustedes como se conocen, ya deben tener grupitos armados, y el que no tenga grupo, va a poner que no tiene grupo, ¿sí? Ya le vamos a decir de cuántos integrantes es el grupo. Entonces ahí ustedes van a poder ponerse en contacto para poder armar los grupos con la cantidad de integrantes que tienen que tener. ¿Sí? Esa tarea la van a tener que hacer sí o sí en estos días, para que cuando ustedes vayan el próximo jueves a la clase práctica, los profesores ya tengan el listado de los grupos de cada uno. ¿Sí? Así que ya vayan pensando, eso se lo vamos a poner hoy, a más tardar. Así que a la nochecita entren al aula y fíjense, ahí van a estar habilitados los foros para informar los grupos. ¿Mm? Dice acá. Es lindo trabajar en grupo, chicos. Se aprende mucho. Se aprende mucho porque un compañero me puede explicar algo a mí, yo le puedo explicar otra cosa. Ustedes vean de qué manera se comunican para trabajar. Ustedes son más, digamos que están más al día con nosotros en todo esto. Seguro que ya se hacen un meet, ¿sí? Para poder comunicarse, pueden compartir el Excel donde van a hacer el trabajo práctico, lo pueden compartir en un Drive, entonces mientras están conectados en el Meet, uno va escribiendo con la opinión de todo, ¿no? Pone esto, pone aquello, que yo pienso que es así, que es así, ¿está claro? Entonces, de esa manera, van a aprender y van a estudiar juntos. Está bueno eso, pero traten de aprovecharlo. ¿Sí? Porque si solo voy a escuchar lo que dicen los demás, no voy a aprender. Yo para eso tengo que estudiar primero y después sentarme a hacer el trabajo práctico. ¿Sí? Esa es la forma. ¿Qué ventaja tienen ustedes ahora que no tenían antes con la presencialidad? Que ustedes tenían una clase presencial, el que no entendió en esa clase no entendió. Se quedó con cosas sin comprender y tenemos que ir a la casa, al libro, ¿sí? A ver qué pasó ahí, que no comprendí tal cosa. Ustedes ahora tienen la clase, la pueden ver y escuchar las veces que quieran, en el horario que quieran. Tenemos los foros de consulta, digamos, que ustedes también contestan. Claro, también tienen los foros de consulta, tal cual. Por eso es importante aprovecharlo. Así que tienen ventajas que las tienen que aprovechar para ustedes. ¿Mm? Entonces, ustedes que están compartiendo cámara está bueno, porque nosotros con Paula nos sentimos como que estamos en clase, digamos. Pero si solamente vemos nombrecitos por ahí, es muy difícil, chicos. Es lo mismo que ustedes, claro, es lo mismo que ustedes tengan la cámara y que nosotros nos ocultemos. No es lo mismo. O sea, así es más ameno, es más lindo verlos. Es distinto. Podemos conocer. Claro, tal cual. Exactamente, así es. Es lindo verle las caritas, ver si están comprendiendo, si no. Podemos compartir otras cosas, no solamente esto, alguna inquietud que tengan. Podemos aprovechar, la idea es aprovechar las clases. Bueno, a ver, ¿qué otra duda tienen? ¿Qué otra inquietud les ha quedado con lo que han visto? Tania pregunta qué libro recomienda para estudiar la materia. Lo que está en la bibliografía, Tania, Prioto básicamente. Y después está la bibliografía, está indicada por unidad, la bibliografía. Tanto la básica como la complementaria. Es lo que está ahí, no hay otra cosa. Y, por supuesto, las clases, porque por ahí uno en las clases dice cosas que no están en el libro. Y hay unidades donde ustedes no van a tener una bibliografía de libros, porque cuando veamos, por ejemplo, por decirles algo, inversiones o veamos sueldos, no le podemos poner una bibliografía de libros porque esos ya son libros específicos, ¿entienden? Y son muy complejos para ustedes, no tiene sentido. Entonces, ¿de dónde van a estudiar ustedes? De las clases.
y del resumen que tienen en el Power, que es una guía, ¿no? Ojo con el Power. La materia completa no está en el Power. Cuando vamos a hacer los cuestionarios, no es todo el Power, ¿eh? Es Power más clase, y más libro, más lectura de libro. ¿Se entiende? Y cuando vamos a preparar la materia, ni qué decirles. Porque muchos estudian del Power y con eso van. No es así. No van a poder aprobar así. Es una guía. El Power es una guía de estudio. Y queremos que con eso, creemos que con eso les facilitamos el aprendizaje, que se ubiquen mejor en cada unidad. Tienen como una estructura de lo que es la unidad. ¿Sí? Bueno, a ese Power ustedes le tienen que poner todo lo que falta. Con la clase, con los apuntes que toman de la clase y con la bibliografía. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más, chicos? Ana Brisa dice que se retira. Bueno. Ya son las 10, no los queremos retener más. Si hay más consultas, no hay ningún problema, podemos atender las consultas, pero si ya no tienen más, los dejamos libres para que vayan. Pregunta si será un solo parcial. Sí. Es la evaluación final para obtener la regularidad es presencial. Es el parcial, que antes le tomábamos 2 parciales, ahora le tomamos 1. Tenemos que tomarles 1 porque no se pueden tomar 2. Entonces ese parcial va a tener su recuperatorio y su flotante. ¿Sí? O sea, tienen 3 instancias para poder regularizar la materia. Pero para poder llegar ahí, tienen un largo camino que recién comienza. Y que ustedes van a tener que poner todo de ustedes para poder avanzar como corresponde. ¿Sí? Porque si no vamos a aprender un montón de temas y demás, y podrán llegar a la instancia de la evaluación, pero ahí va a estar la verdad, digamos. Porque si no pueden desarrollar esa evaluación, es porque ha faltado. A pesar de todo lo que estamos haciendo ahora, de lo que ustedes están estudiando, de las consultas, de los trabajos prácticos, de los cuestionarios que van a contestar, ¿sí? Traten de medirse cómo les va con el cuestionario. No se arriesguen, ¿no? Ojo, estudien. No son difíciles las preguntas. No le tengan miedo, pero hay que estudiar. Hay que estudiar y hay que leer bien. Hay que leer muy bien la consigna. No así nomás, miro el Power, contesto. No es así. Leo bien la consigna para poder contestar bien, ¿sí? Tienen tiempo para contestar bien sus preguntas. No es que les vuela el tiempo y tienen que contestar como locos, no. Tienen un tiempo medido, sabemos cuál es el tiempo que van a necesitar, habiendo estudiado lógicamente, para contestar las preguntas. ¿Sí? Así que, en ese sentido, vayan tranquilos. Si han estudiado, tienen que ir tranquilos. Pero no se queden con dudas, pregunten. Y preguntan acá si el parcial presencial será práctico y teórico. No, es práctica. Es práctico, chicos. Ahí van a rendir toda la práctica. La teoría ya la van a rendir ahora con los cuestionarios. Y es para que los ayude a comprender mejor la práctica. Para eso es. No es para ponerle piedras en el camino, no es para que ustedes no puedan llegar a la instancia de la regularidad. Al contrario, es todo lo contrario. ¿Sí? Bueno. Profe, yo tengo una consulta. Sí, Malena. Lo que pasa es que me costó encontrar el enlace de la clase, entonces no sé si ya lo dijeron, pero ¿se toma asistencia en estas clases? Sí, tomamos asistencia. No dicen que son asistencias obligatorias, pero sí nos tomamos el trabajo de tomar la asistencia. Queremos saber quiénes son los que están en la clase, y no solamente que están conectados, sino que participan en la clase con preguntas en el chat. ¿Sí? Entonces, es importante eso. ¿Y qué día suben los videos de la teoría? Ya están subidos. ¿De qué unidad vos te referías? De la siguiente unidad. De la siguiente unidad, y los van a tener, hoy es miércoles, mañana lo van a tener disponible.
para que tengan el tiempo suficiente de estudiar jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, y nos encontramos el miércoles con toda la unidad estudiada. Y con todas las dudas. Bueno, profe, muchas gracias. No hay por qué. ¿Qué más, chicos? Los entendemos, sabemos que es difícil preguntar, pero aunque sea por el chat, pregunten. No tengan miedo de preguntar. No importa la pregunta, no importa si nos equivocamos al preguntar, no importa si yo considero que es una tontera lo que quiero preguntar. ¿Y qué me va a decir la profesora? ¿Qué me van a decir mis compañeros? No importa eso. Estamos para aprender, todos estamos para aprender. Todas las preguntas son bienvenidas y siempre a alguien le va a ser útil, no solamente al que pregunta. ¿Sí? Inclusive a nosotros, todo el tiempo estamos dándonos cuenta o tratando de ver qué pasa con esas preguntas, por qué no se entiende ese tema, por qué preguntan siempre lo mismo, porque algo está pasando, ¿sí? Entonces eso a nosotros también nos ayuda a ver de qué manera podemos ayudarlos a ustedes a comprender mejor, ¿sí? Bueno, acá pregunta Agustín. Sí. Si podríamos llegar a perder la materia este sábado. Si podemos llegar a perder la materia. El sábado, si desaprueban el sábado, si quedan libres. ¿Qué pasa, Agustín? ¿Qué pasa que ya estamos preguntando eso antes del sábado? A ver, ¿qué les dije yo al principio? ¿Cuáles eran las reglas del juego, chicos? Yo los veo divertidos a ustedes, ¿no? No sé, yo no estaría divertida. Se ríen de los nervios, ¿de qué se ríen? No sé. A ver, las reglas del juego son esas. Tienen que aprobar los cuestionarios, chicos, no tienen otra. Ahora, el que quiere regularizar la materia va a seguir hasta el finalizar del cursado, por más que le haya ido mal en un cuestionario, tiene que seguir y tiene que aprobar todo. ¿Está claro eso? Y tiene que participar y hacer todo por regularizar la materia, por tener derecho a regularizar la materia. ¿Estamos? Si nosotros vemos eso, es una cosa. Si nosotros no vemos esa realidad o esa intención de ustedes, ¿sí? O ese esfuerzo que ustedes no han hecho, si no lo podemos ver, ¿y qué podemos hacer nosotros? Díganos, la verdad, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo, Ana? Recién me reía, no porque esté ni nerviosa ni nada, sino que se colgó solo, digo, ¿no? Ya se había finiquitado antes de empezar, digo. Sí, antes de empezar, ya está. Se tiene poca fe, ¿no? Claro. No, chicos. Primera clase y ya. Ya están preguntando si pierden la materia. No, chicos, no, así no. Tienen que ir con fuerza, pero por supuesto, todo depende del esfuerzo que ustedes han hecho. Van a recibir de acuerdo al esfuerzo que ustedes han hecho. ¿Sí? Entonces, déjennos que los ayudemos, pregunten, no se queden callados, pregunten, lean, hagan los deberes, dense un tiempito, todos estamos muy ocupados, esto nos lleva más tiempo que antes quizás, porque podían dejar hasta el último momento de rendir el parcial, no importa, en una semanita total veo todo y trato de aprobar. Ahora no se puede hacer esto. Y nosotros le contamos que estamos igual que ustedes, ¿eh? Porque así como ustedes están estudiando ahora contabilidad, nosotros también estamos estudiando. Y nosotros también tenemos que intervenir en los foros y presentar ensayos y trabajos y grupales, individuales, y nos tienen saltando la piola igual. Entonces, sabemos, los comprendemos porque también estamos en el mismo lugar. Y aunque uno diga, pero no, esto no sirve sí sirve para aprender, uno aprende. Uno aprende. Pero se tiene que poner el propósito de aprender, de que esto sea para aprender. Porque ustedes están en la facultad para aprender. Nadie los obliga. Han elegido esto, quieren aprender, entonces bueno, hay que ponerse las pilas y hacerlo. Nada es imposible, chicos. Paula pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una cuenta corriente y una caja de ahorro? ¿Cuál es la diferencia? Que con la caja de ahorro vos podés depositar el dinero en la caja de ahorro, el banco te va a pagar de acuerdo
digamos, te va a acreditar un X interés que es muy bajito, es muy poquito. Por eso esa caja de ahorro que antes era una inversión, digamos, ahora ya no se la usa como inversión. Aparte, las empresas no pueden tener cajas de ahorro abiertas. ¿Sí? Sí puede tener abierta una caja de ahorro el dueño de una empresa, pero de manera personal. Una caja de ahorro no se puede utilizar para el movimiento de la empresa, ¿sí? Porque automáticamente el banco, ¿qué hace? La convierte en cuenta corriente, ¿sí? Entonces, con la caja de ahorro, ¿yo qué operaciones puedo hacer? Deposito el dinero, en función del dinero que yo tenga depositado ahí en esa caja de ahorro, el banco me acreditará intereses, me va a cobrar un mantenimiento de la caja de ahorro, ¿sí? Puedo hacer extracciones con la tarjeta de débito, hacer operaciones con el cajero, transferencias y demás. Ahora, con la cuenta corriente, al margen de tener eso, puedo tener otras ventajas, otros servicios que el banco me puede prestar y puedo emitir cheques para hacer pagos, ¿sí? Entonces, es diferente, es diferente. Y las cuentas corrientes son las que tienen que tener abiertas las empresas para manejar sus cobranzas y pagos. Aparte, digamos, los gastos de cada cuenta son distintos, es mucho más alto el costo de una cuenta corriente y tiene muchísimos más requisitos que una caja de ahorro. Sí, totalmente. Y es mucho más caro tener abierta una cuenta corriente, ¿verdad? Es así. Hay muchas diferencias entre una cosa y la otra. Lo que le hemos explicado en la clase es lo que ustedes tienen que saber. ¿Sí? ¿Y ustedes han escuchado hablar del cheque electrónico? Sí. ¿Sí? Para los que no han escuchado hablar del cheque electrónico, busquen, lean, porque se está usando muchísimo ahora. Eso abarata costos a las empresas también. No me acuerdo quién era el que había planteado si uno podía, Maximiliano era, si podía reducirle los costos a la empresa. Esa es una de las alternativas. Se ahorra costo, tiempo, tiene sus ventajas, no es complicado para nada. Interiorícense ahí en Google, ustedes que manejan todo eso, lean un poquitito y van a saber algo más. Que no está en las clases, pero está bueno que lo sepan porque eso está vigente ahora. Y después, si quieren, lo charlamos en otra oportunidad. Lo otro que está de moda es el pago modo. También es una metodología para ahorro en la empresa. ¿Cuál? No te logré entender, Ana. El ¿Qué es lo que dijiste? pago a través de modo, de modo se llama la operación, digamos, se paga con modo y se tiene un descuento. A ver, ponelo en el chat, por favor. No sé por qué me llega con mucha interferencia lo que hablas, vos sabés, y yo tengo el volumen a al mí 100. también. Me cuesta mucho comprenderte, ponémelo en el chat. El método modo de pago. Modo, M-O-D-O, modo. Ajá. Yo creo que es con Mercado Pago. No. Bueno, lo vemos Todos para los la bancos próxima tienen la clase opción. todos. A ver si nos ponemos de acuerdo qué es esto y para qué sirve. Igual que el cheque electrónico. Ese no sería el escáner, o sea, pagar por medio de escáner. Sí, Ah, con un ahí código está, de bien. barra. Sí, sí. Con código de barra. Ah, bien. Sí. ¿Puede ser? Sí, claro que sí. Hay muchas cosas que están implementándose justamente por esta situación especial y evita que los empresarios tengan que ir al banco a gestionar un montón de cosas y demás. Entonces, están facilitando todo lo que es la operatoria bancaria con todas estas aplicaciones y formas de hacer operaciones que antes eran más engorrosas, tenían que ir, sacar turnos, sentarse, hablar con el gerente, hablar con el encargado de crédito, con aquel, con el otro. Bueno, ahora solucionan todo de esta manera. ¿Sí? Muy bien. Gracias por el aporte, Ana. Muy bien. ¿Qué más, chicos? Me retiro. Bueno, listo, Pamela. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, ninguna otra duda, nos vemos el miércoles que viene. ¿Sí? Si Bueno, les ha muchas quedado gracias, alguna profe. duda que no han podido preguntar ahora,
o estudiando de nuevo, se dan con que les surgen dudas, porque uno mientras más lee y más estudia, más dudas tiene, pregunten, ¿sí? Pregunten, no hay ningún problema. Gracias, hasta la próxima clase. La retiro. Gracias, chicos, por su participación, por estar en la clase. Nos vemos, que estén bien y que les vaya lindo en la clase práctica. Traten de aprovecharla al 100%. Tienen excelentes profesores, así que aprovechenla en las clases. Gracias, profe. Hasta la próxima. Chao. Nos vemos, Celeste. Hasta luego. Chao, Hasta chicos. luego, profe. Chao a vemos. todos. Chao, que estén bien. Y a estudiar Estudiar. mucho. Eso, a estudiar mucho y con ganas. Nos vemos, Estamos profe. todos en la misma, así que ustedes consólense pensando que nosotros también estamos estudiando. Así es. A ver, voy a ver. Cuando apenas ingresé me parecía raro que no me veía por ningún lado.